La parte de los jueces se me hace muy importante durante el actual sexenio porque sin ser una oposición, siendo un contrapeso, decíamos la otra vez, un contrapeso de un poder que pesa mucho, lo cual eh, modifica la dinámica de poderes que hay en el país. Sin ser una oposición, siendo un contrapeso, los jueces fueron la primera expresión que se opuso a la voluntad presidencial. Recordemos los primeros 3 sexenios del presidente López Obrador. Habían intenciones de ver hasta dónde podía estirar el presidente su voluntad y veíamos que habían incluso buscar antecedentes para prolongar mandatos, tanto con el gobernador Bonilla como con el mismo ministro presidente que vamos a hablar en un momento. Y en los juzgados vimos una primera expresión que se opuso a esta voluntad. ¿Qué opinas de ello, René? Pues sí, realmente creo que acabas de plantear una de las dinámicas más interesantes que tenemos en nuestros últimos años como Estado moderno, ¿no? Me parece que el papel del Poder Judicial de la Federación en esta llamada cuarta transformación, muy debatible, ha adquirido una resonancia que nunca habíamos visto. ¿Por qué? Primero, creo que hay que explicar al auditorio cuáles son realmente las dinámicas. No hay que omitir que existen 3 poderes. Tenemos el poder ejecutivo, que encabeza el presidente de la República. Tenemos el poder legislativo dividido en 2 cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Y el poder judicial, que bueno, su máxima autoridad pues sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un fenómeno como es el de el movimiento que encabeza a Andrés Manuel, ¿no? Que aparenta, ¿no? Simplemente en apariencia, al parecer va a ser un nuevo partido hegemónico, o sea, es un movimiento bastante grande y que no nada más tiene el Ejecutivo, sino también la gran mayoría, y lo tuvo en sus primeros 3 años, del Legislativo. Ahí es cuando si tienes a 3 poderes de un lado, va a adquirir mayor relevancia el otro, que en este caso sería el Poder Judicial. Y creo que en esa configuración y en ese contexto estamos, ¿no? En cómo ha adquirido en los últimos años una importancia fundamental el Poder Judicial de la Federación. Y particularmente, como muy bien acabas de mencionar, el tema de los jueces, ¿no? Los jueces de distrito, los magistrados de circuito, que les podemos llamar comúnmente como jueces federales o magistrados federales, han adquirido una relevancia muy grande con muchos de los temas de obras públicas y políticas del actual gobierno. No hay que olvidar que uno de los temas, por ejemplo, que sucedió en Baja California con el gobernador Bonilla, con ese intento, no nada más de ampliarse, eso no nada más era un tema de ampliarse en su mandato, era un tema de transgredir la democracia y la constitución. El asunto primero es llevado ante pues la Suprema Corte, ¿no? Pero los intentos primogéneos de combatir esto se hicieron ante un juez de distrito, o sea, un juez federal. Si nos recordamos, por ejemplo, también el tema de la Guardia Nacional, cuando viene la reforma de la Guardia Nacional y se emite el decreto, los primeros en estudiar el asunto fueron los jueces de distrito. Tanto es así que una jueza y posteriormente una magistrada pues declaran que era inconstitucional las labores de seguridad pública del ejército en labores civiles, ¿no? Entonces vemos cómo de manera reiterada, y bueno, en la pandemia con el tema de las vacunas fue un tema muy importante. Ahorita actualmente hace unos días tuvimos la noticia de que el juzgado cuarto de distrito que está aquí en Mérida, Yucatán, otorgó la suspensión definitiva en contra del tramo quinto del Tren Maya. Entonces vemos cómo entonces los jueces están adquiriendo una importante relevancia respecto a lo que está sucediendo en el acontecer de la Administración Pública Federal y también del acontecer del Poder Legislativo. Ahora bien, yo creo que aquí, y lo creo que lo vamos a discutir más adelante, mejor me voy a guardar mi bala, el tema de que si efectivamente son un contrapeso o son una oposición. Esa ha sido una de las grandes preguntas de los últimos 3 años de esta administración, sobre todo con la hegemonía política que han adquirido y es innegable, le guste a quien no nos guste, por ejemplo, tiene una gran aceptación social la actual administración. Tal vez ha ido perdiendo, y hay que señalarlo, ha ido perdiendo aceptabilidad, pero sigue teniendo una mayoría popular. Entonces, justamente entramos en esta dinámica en la que no todo puede ser opción de las mayorías. Porque entonces, si recordamos los Estados Unidos en los años 60, en la cual el Poder Judicial tuvo un papel muy importante a la hora de las reformas que eran, por ejemplo, de segregación.
¿no? Temas discriminatorios. Vemos ahora que también aquí adquiere otra connotación, un tema de limitación de los excesos del poder. Y me parece que en esa tónica hemos estado viendo un mayor papel de jueces, magistrados y hasta ministros de la Corte. Es por parejo. Y me parece que ese fenómeno es muy interesante, muy importante. Y también creo que apenas nos estamos acostumbrando en este país, lamentablemente, por ahí del siglo, me parece que fue en el siglo XIX o previo a ello, el Poder Judicial de los Estados Unidos ya se había consolidado como un poder de limitación, que limita los excesos. Ya habíamos hablado incluso de figuras muy determinadas del derecho constitucional estadounidense. Pero en México fue a partir de 1994. Entonces vemos cómo apenas, ¿no? Después de unas décadas, está empezando a funcionar este poder como fue concebido en la configuración de una democracia constitucional. Me parece muy interesante, igual cuando mencionas un poquito del poder legislativo, que históricamente ha estado, ha sido subordinado del poder ejecutivo, ¿no? El poder legislativo, un poder legislativo autónomo lo vemos en papel, pero corrígeme si me equivoco, la verdad es que en la práctica no ha existido tal figura. Como sí ha habido, se ha ido construyendo la autonomía y se ha estado respetando la autonomía del Poder Judicial, ¿no? Yo lo pondría como el Poder Judicial es la muestra de que el sistema mexicano funciona ante los embates, desplantes autoritarios, ¿no? Cuando estamos ahorita en un escenario en el que el presidente ejerce un presidencialismo muy fuerte, el sistema logró aguantar esa autoridad gracias al Poder Judicial. Igual, mencionando sobre, tal vez igual nos estamos adelantando un poquito, pero cerrándolo en la parte de los jueces, sobre si es oposición o si están haciendo su trabajo, ¿no? Yo pensaba antes, cuando veía el ejemplo del consejero Ciro Murayama del INE, yo decía, no es opositor porque lo que él está haciendo es hacer su trabajo, está haciendo respetar las facultades que le confiere la Constitución. Ya luego me di cuenta que en su contenido sí es opositor, pero de entrada en estos debates que tiene o en cómo se mueve, siempre es en respeto y buscando que se respete y que se garantice el orden constitucional, ¿no? Yo creo que va un poquito igual con los jueces. Los jueces no es que sean opositores, pero su trabajo es hacer que se cumpla la ley. Y desafortunadamente hemos visto que el gobierno federal no tiene un compromiso con la legalidad, no tiene un compromiso con nuestras normas y con nuestras formalidades. De hecho, bueno, se emitió un decreto para que muchas obras no tuvieran que cumplir las normas, que si no me equivoco igual Para fue declararlo como de interés público. para declararla como de interés público. Entonces, los jueces han sabido contener toda esta parte y también ha habido excesos por parte de los jueces del Poder Judicial, o no excesos, pero otras posturas. Y es que hablamos de los jueces en general, pero son muchos jueces, no tienen un actuar en conjunto. Hay algunos jueces que actúan de una forma y hay algunos jueces que actúan de otra, como por ejemplo los jueces que vieron el caso de la cuñada del fiscal Hertz Manero fueron ampliamente criticados, creo que criticada porque era una jueza, no recuerdo muy bien, pero porque fue un actuar fuera de la norma. Pero ahí estamos hablando de un supuesto, la jueza que vincula proceso y me parece sí muy lamentable ese asunto. Fue una jueza de la Ciudad de México y posteriormente magistrados de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México fueron también ampliamente criticados por sostener esta acusación. Me parece que tú haces un comentario muy importante, que a veces como sociedad lo dejamos ir porque nos enseñan que hay tres poderes y listo, no nos enseñan más sobre las dinámicas del poder dentro de esa estructura constitucional. Ahora, ¿por qué siempre se ha pensado que el poder legislativo tiene problemas con el tema de la autonomía? Y la pregunta es la dinámica política. A diferencia del poder judicial, bueno, que uno de el deber ser es que el poder judicial sea más técnico que político, el poder legislativo no es así. Y el poder legislativo tiene, pues, dependerá entonces de la dinámica, de cómo vaya la corriente de la ideología política predominante, cuáles van a ser las configuraciones legislativas, de qué partido va a tener la mayoría, y a partir de ahí, bueno, si el partido de la mayoría es del gobierno, pues vas a tener evidentemente un poder legislativo acomodado o más cómodo.
Ahora, si el partido predominante en el legislativo es contrario u oposición de la administración, pues vas a tener un tema de necesidad de dialogar y de negociar con esa fracción mayoritaria en el Congreso. Y yo creo que esas, a diferencia de lo que es de esta dinámica muy particular del Poder Legislativo, en el Poder Judicial no se escogen por votación popular a los jueces magistrados. Y eso realmente es una de las cosas más preciadas que tiene nuestra democracia, que es esa cuestión republicana. El Poder Judicial está configurado de esta manera para que no esté a expensas de las voluntades populares y mayoritarias, porque a diferencia de lo que se ha señalado una y otra vez el Ejecutivo Federal, no siempre las mayorías tienen la razón. Y los temas con el cual esto puede ser un argumento principal son los derechos humanos. Muchos de los derechos humanos son conquistas de grupos en situación de vulnerabilidad y de minorías sociales. Si hubieran estado expensas de lo que de jueces votados por mayorías, por Dios, nunca hubiéramos conquistado esos derechos. Las mujeres nunca hubieran conquistado los derechos que han podido conquistar. Los grupos de los colectivos LGBT no hubieran podido hacer lo mismo y así pudiéramos ir con muchísimos, con los grupos indígenas. Por eso los jueces y los magistrados no están a expensas de lo que es, digamos, popularmente o socialmente aceptable. Lo que, ellos van conforme, uno, a la Constitución y dos, a los derechos humanos. No hay más. Es esto que mencionan de los derechos humanos no se someten a votación, Por ¿no? supuesto. Y yo hacía la reflexión, hablando de otros temas, igual sobre esto de los derechos humanos que no se someten a votación, que es un error que que las personas o que los ciudadanos quieran que los derechos humanos Claro. se sometan a votación, porque las mayorías cambian, las perspectivas cambian. Entonces, tal vez ahorita, desde mi posición de mayoría, puede ser muy cómodo decir, que no se legalice la marihuana, porque yo soy conservador, ¿no? Y es un derecho humano que estoy sometiendo a la voluntad de la mayoría, pero no sé si yo voy a estar de lado, o sea, si en la evolución del tiempo las mayorías vayan a cambiar de opinión y entonces yo vaya a ser el afectado, ¿no? Es peligroso tratar de abogar esa Efectivamente. postura. ¿Qué opinas, René, que vaya a pasar con los jueces, hablando en términos generales, en lo que queda del sexenio? ¿Crees que se mantenga esta postura de contrapeso efectivo contra el poder ejecutivo? Yo creo que sí, sin embargo, estamos viendo fenómenos muy preocupantes y recientes. Ahora, hace unas semanas, jueces que no han vinculado a proceso a personas que ha llevado la Fiscalía General de la República, la FGR, y que han tirado asuntos porque ellos ven que no se cumplen los elementos mínimos para hacer los que señala la ley. ¿Y qué han estado pasando? Les aperturan carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de la República, a jueces, a defensores públicos federales, a abogados defensores, asesores victimales. Entonces, estamos viendo ahora que la Fiscalía, que supuestamente es autónoma, que supuestamente debe procurar bajo un principio de debida probidad ante las partes, de equidad, de esclarecer los hechos, se está yendo contra jueces, contra magistrados, contra defensores federales, contra personas dedicadas a simplemente hacer su trabajo. Y me parece que estas posiciones y estos hechos están pasando desapercibidos en muchos medios de comunicación. Unos cuantos medios federales lo han o han tomado nota, pero me parece que nunca habíamos visto este nivel de acoso al Poder Judicial de la Federación. Y me parece que por eso es importante hablar, que bueno que tomaste el tema, porque pocas veces hablamos de qué tan importante es tener un Poder Judicial independiente, autónomo y también fuerte ante los embates contra la democracia y los excesos del poder.